Señoras y señores, es un inmenso placer una vez más estar con todos ustedes aquí en Ciudad Viva, teniendo siempre la oportunidad de traerles invitados especiales, personas que generan influencia positiva y obviamente que hacen cosas correctas que nos inspiran a ser cada día mejores personas. El invitado de hoy es un joven bumangués, abogado de la Universidad del Rosario, magíster en estudios de paz de la Universidad Javeriana, como también especialista en resolución de conflictos, con estudios avanzados en derechos humanos del Colegio de Leyes de Washington. Nada más ni nada menos que él es Carlos Parra, actual concejal de Bucaramanga, a quien damos la bienvenida en esta noche. ¡Bienvenido, Carlos! Ay, hermano. Siga, por favor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme. Oiga, Carlos, hay quienes dicen que es más preparado que un cumis. Eso es cierto, ¿no? Lo estoy experimentando, viendo y bueno, hay otras cosas que de pronto vamos a destacar en medio de Ciudad Viva. Pues siempre traté de estar estudiando mientras trabajaba. Todavía. Hoy todavía estoy estudiando. ¿Qué estudia? Otra maestría en políticas públicas. Estoy haciendo la tesis ahorita. Entonces, hoy tengo que entregar un avance de la tesis. ¿No? Me enteré. Así alguien me dijo, ¿no? Que usted no era muy pilo en el colegio, pero que sacó un excelente IFES que podía estudiar lo que quisiera. ¿Eso es cierto? Yo fui casposo en el colegio. Yo fui de esos chinos que friegan, era muy rebelde. Armé varias rebeliones, bueno, no sé, por cosas y bueno. Pero era muy inquieto por cosas, por temas sociales, español. Así cada uno tenía sus gustos. Y sí, me fue bien en el ICFES y pude estudiar y pude hacer, yo comencé aquí inicialmente en la Pontificia Bolivariana. Yo me quería ir a Bogotá desde el inicio de mi carrera, quería ir a estudiar en Bogotá, pero mis papás, por lo mismo que yo era muy rebelde, me dijeron, no, usted no se puede ir a Bogotá porque nos da susto que usted en su rebeldía... Y porque también era mucho más costoso y era difícil económicamente irse para Bogotá. Y en ese momento la situación estaba difícil, todo. Y por 2 semestres saqué un promedio, digamos, de los más altos. Y entonces el tercer semestre me dieron una beca que me permitió irme y estudiar allá, pues. Pero ¿cómo calificamos ese tipo de rebeldía? Porque es que hay rebeldes sin causa, haciendo cosas, desórdenes, pero también hay un tipo de rebeldes que dicen, no estoy de acuerdo, pero marco un patrón a seguir. Doy un ejemplo. ¿Cuál de esos rebeldes era Carlos? Pues es, yo creo, energía que usted tiene y usted verá cómo la usa. A veces, depende incluso del entorno, cómo usted pueda manifestarlo. Yo, por ejemplo, estaba en un entorno muy vertical, donde cuestionaba algunas cosas, ¿verdad? Pero luego cuando pude llegar a un entorno donde cuestionar no estaba necesariamente mal, pues pude desarrollarme como profesional. Entonces, yo creo que depende del entorno, depende de cómo la gente asuma o esos cuestionamientos. Si usted está en entornos absolutamente verticales, donde pensar diferente está mal, donde pensar diferente es como un problema, pues ya es algo que usted difícilmente puede manifestar. Pero cuando usted está en entornos donde dice, hey, bacano esta pregunta, y esa pregunta lo lleva a avanzar y lo lleva a cuestionarse y lo lleva a crecer, pues funciona muy bien. Pero entonces en casa, ¿cómo se vivía ese tipo de entornos? ¿Muy verticales o muy flexibles? ¿Cómo era eso? Porque Mi mamá es estricta, muy, muy estricta. Y yo, pues soy como soy hoy en día, cuestionaba todo, tal. Entonces, y eso hoy en día sigue, ella sigue siendo muy estricta y yo sigo siendo como soy y en eso vivimos y vivimos felices. Ella es en Bucaramanga, hoy en día una gran veedora de muchos temas y se mete en todos los temas de la ciudad y pasa que yo en mi rol de concejal estoy haciendo veeduría y ella en su rol de veedora y nos encontramos en bienestar animal, en los asuntos del barrio donde ella vive y nos encontramos. Entonces yo creo que de ahí viene un poquito ese empuje, pues. bueno, en esa intención obviamente no hay nada más complicado que debatir con la mamá y el papá. ¿Cómo hacen? Porque si lo que hemos aprendido hoy en día, los hijos le argumentan a uno todo,
quizás más hacia conveniencia, no teniendo la razón. Hoy en día, esta nueva generación, los hijos, no, no es así. Aún ellos prefieren mantenerse en su postura que desmentir o alguna cosa. Pero entonces, ¿cómo se hace ese debate con mamá de ese tipo de cosas que de pronto algún día Carlos llegó con el amigo Blas? ¿Cómo hace? ¿Qué pasa? Yo no quiero un perro más. Pues yo creo, y es algo no solo para estos debates en la casa y todo, que en general se tiene que basar todo en argumentos. Que el por qué no existe. Que no puede salir porque no existe. ¿Por qué no? Que no puede, ¿por qué? Y eso es un parámetro de vida entero que, claro, la autoridad importa, pero la autoridad pues se soporta en argumentos. Claro. Entonces, incluso si le cuento, yo dediqué 10 años de mi vida a enseñarle a jóvenes el oficio del debate, de argumentar, de hacerse preguntas y pues formular argumentos y poderse expresar. Y seguro de esas pequeñas interacciones que los jóvenes tienen en su casa, en donde dicen, hey, quiero estudiar filosofía, no, usted va a estudiar medicina, no, y esas discusiones son muy provechosas porque forman el carácter de alguien para poder pues, desarrollar su vida. Entonces, yo creo que eso es toda una oportunidad, cuando hay esas conversaciones, abordarlas de manera provechosa. Mire, en japonés, el japonés, hablo en cuanto a su postura, de ese japonés académico, de ese que de por sí son muy estudiosos. Hoy en día, ese tipo de estudiante, como cátedra, están los debates en casa. Y les llevan un tema, lo plantean, y de acuerdo con toda la argumentación y todo lo que él pueda decir, mire, este fue el tema y lo desarrollamos así, le calificamos con eso. Si eso existe en el mundo. Existe... Lo he visto más allá, ¿no? Porque en países desarrollados, pues hay en otras esferas. Aquí existe, bueno, en Estados Unidos existen las ligas de debate, que son asociaciones en los colegios que le hacen a los estudiantes arman torneos de debate, como se arma un torneo de fútbol. Y entonces, nosotros, yo cuando estaba de colegio en la universidad, encontré eso y me pareció apasionante. Y entonces fui a estudiar y volví a replicarlo y por eso me dediqué muchísimos años a eso, porque el sistema educativo no debería ser un sistema educativo que usted le enseñe a leer y repetir, sino hacer las preguntas correctas para poder desarrollar, eso es el conocimiento, la tesis, la antítesis, y ahí se desarrolla el conocimiento. Es interesante esto, pero a veces cuando no hay ese tipo de argumentación, que hoy en día vemos también muchas posturas sin argumentos, porque cualquiera puede expresar su libertad y es respetable. Yo soy de los que digo, yo respeto. Lo que no respeto es la vulnerabilidad, este tipo de cosas donde ya pasamos la raya, donde yo impongo y quiero que Carlos piense como yo. Eso sí no estoy de acuerdo. Porque si en casa yo quiero generar un debate sano, yo debo dar un ejemplo. El autoritarismo, digamos, que es la imposición, sí señor. Y para eso sirve, muchas veces la gente tiene unas posturas y algunas ideas en la cabeza, pero no sabe cómo organizarlas. Entonces, para eso sirve el sistema educativo, la educación, para organizar sus ideas, para poderlas expresar. Muy importante entender que no porque dos personas piensen diferente son enemigos, sino que de esa diferencia se construyen cosas valiosas. Mire, Carlos, hay algo que de pronto la gente no sabe, y es que lo acaba de decir hace un momento en cuanto ha tenido 10 años preparando jóvenes en esa intención, en cómo debatir, y cerca de 10.000 jóvenes creo que usted ha entrenado para llegar a ese punto. ¿Cómo se da eso? Pues 10.000 jóvenes, yo directamente no, sino yo lideré una asociación que dictó formación para jóvenes por todas partes. Nos metimos hasta la selva, en la mitad del Guaviare, nos metimos en el Bronx, en Bogotá, llevamos y nos asociamos con las organizaciones de hip hoppers, de raperos, lo combinamos con rap y lo llevamos al Congreso, viajamos por todos lados haciendo esto y digamos ha crecido y hoy en día es una realidad que hay muchísimos jóvenes por ahí. Yo a veces estoy por ahí en mi oficio como político y me encuentro algún joven que me dice, oiga,
yo participé en esto y para mí es un orgullo de la vida. Más que pasar por el consejo y todo eso, es ese proceso. Haber formado, haber ayudado a otras personas. Sí, eso fue muy, muy chévere, muy gratificante. Y sobre todo, hacer realidad una idea. Porque eso fue una idea que tuvimos un grupo de compañeros de universidad y que se hubiera hecho realidad 10 años, todo eso fue muy emocionante. Carlos, pero ¿no lo catalogaron de pronto como una persona peleona por debatir? Pues cabe digamos, la caricaturización de así, pero en la universidad o en los entornos donde desarrollamos esto, pues era más como un liderazgo y supo crecer en esos entornos. Y lo que encontré, y por eso me metí a estudiar los temas de resolución de conflictos, de estudios de paz, es que el debate es un canal de resolución de conflictos. Que el problema no es el conflicto, porque los seres humanos, por esencia, Naturaleza. tienen conflictos porque no piensan igual todas las personas. El asunto es cómo se abordan los conflictos. Se pueden abordar a los puños o en una discusión provechosa. Se pueden abordar con el silencio, que es otra forma de hablar. ¿Sí? No, o hablarlo de manera constructiva. Entonces, pues por eso me metí a estudiar esos temas, por ese interés en eso. Entonces, obviamente, en esta intención, pues se ha ganado una serie de calificativos y de posturas. Y me imagino que entonces, estando también en esas sesiones, como en diferentes escenarios, se ha acalorado un poquito. Sí, sí. Ayer estaba molesto porque en Bucaramanga hay unos escenarios educativos que volvieron nada. Imagínense, la alcaldía los contrató para hacer unas obras de remodelación y en lugar de remodelar terminó demoliendo los escenarios. Bueno, un desastre. Ayer estaba bien acá, la verdad. Y bueno, hay que meterle pasión a las cosas que uno hace y la política tiene un elemento de pasión. Eso sin duda. El que lo hace de manera fría y calculadora. Pero usted estaba a favor de que no se demoliera. No, ya se demolió. Ah, bueno, pero entonces el debate era porque la alcaldía, después de demolerlo, quiere un crédito para volverlo a levantar. Pero lo absurdo es que usted no tumba su casa y luego mira si tiene plata para volverla a construir, sino que usted la tumba y la reconstruye sabiendo que tiene los recursos. Pero la alcaldía improvisó, tumbó el colegio y no sabía si tenía los recursos para volverlo a levantar. ¿Y ahora? Y ahora pues está en debate eso. Hay una cuestión bien complicada porque el municipio tiene una deuda, al comienzo de 200.000 millones de pesos, y va a entregar una deuda casi de 400.000. Y eso, claro, yo quiero que se reconstruya el colegio, pero también me preocupa la salud financiera del municipio. Entonces estamos en eso. Yo estoy pidiéndole a la alcaldía y a todos, encontremos una alternativa para arreglar esto sin endeudar más al municipio. Entonces, en eso estamos, en ese desarrollo. No quiero que hablemos de algo, pero es inevitable no hablarlo. Sé que de pronto usted forma parte de la coalición, ¿no? En este caso, o están... Pero ¿cómo califica al alcalde cuando sale hoy a decir, hoy no, pues he venido mirando algunas cosas y hoy he analizado algunos temas en cuanto dice, vamos a hablar de todas las megas obras que hemos hecho con un tejido social tan descompuesto? No, Juan Carlos Cárdenas es una mentira, allí yo lo califico. Yo soy, en este momento, yo no sé si me califican de oposición, pero sé que soy incómodo para ellos porque pues yo digo las cosas y... Sin filtros. Y pasan un montón de cosas absurdas. Por ejemplo, hoy lo veo en los medios de comunicación diciendo el milagro económico de Bucaramanga, cuando al tiempo, bueno, las cifras de informalidad, pero al tiempo está pasando algo que yo no puedo creer, y es que se están contratando 130.000 millones de pesos a dedo. Eso nunca ha pasado antes en la historia de Bucaramanga. Yo le contaba a mis compañeros, pues a mí otro tema que me mueve es investigar los asuntos de corrupción. Yo investigué Manantial de Amor, que fue el caso de Luis Francisco Borges. Investigué el carrusel de empresas de Freddy Anaya en el EMPAS. Investigué varios contratos de Didier Tavera y el PAE. Y ninguno ha sido tan grande como este que amarró Cárdenas por 130.000 millones. Eso es increíble. Increíble. El PAE, para que se imagine, es de 16.000. Manantial de Amor es 18.000. Estos son 130.000. Nadie se había atrevido, yo creo que en la historia de Bucaramanga, a amarrar tanta plata. Entonces, yo apoyé al alcalde en su elección, es decir,
Yo estuve en una lista que apoyaba al alcalde, pero mi compromiso es, voy a hacer control político, no importa si lo apoyo o no, y por eso tengo que hacerle estas advertencias a la ciudad. Muy bien, en Ciudad Viva hoy estamos con Carlos Parra, concejal de Bucaramanga, y una persona muy preparada que nos habla de estos temas que nos interesan, pero también de aquellas cosas que forman parte de su vida y que le inspiran y le motivan cada día a ser mejor. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Decora Victoria. Somos expertos en artículos, soportes para televisores importados o nacionales, asesoría, información e instalación. 312-833-4492. Decora Victoria. Decoración y accesorios para tu hogar y oficina. Estamos de regreso una vez más en Ciudad Viva, hoy con nuestro invitado Carlos Parra, quien nos está hablando acerca de algunas cosas y se hace interesante esto que tiene que ver con el debatir, con el tener en cuenta esa forma de poder quizás plantear los puntos de vista. Hay una frase bíblica que me gusta mucho, Carlos, dice, ¿andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo? Hace el interrogante. Yo digo que andarán dos, andarán tres, pero ese planteamiento es, yo voy hasta aquí, tú vienes hasta aquí, miramos los puntos de vista y generamos ese puente llamado acuerdo para poder avanzar. Eso lo necesita mucho nuestra sociedad. Por eso, cuando me hablaba de la mamá, de papá, que son profesionales, que su hijo hoy en día, pues digamos, se sienten orgullosos de que esté avanzando en estas intenciones. Y hombre, qué tremendo esto que la sociedad no sabe debatir, no sabe dialogar, no sabe entender un mensaje. Una profesora me decía un día, hablando acerca de nuestra hija, nos decía, es que los chicos tienen poca comprensión de lectura y poco comprenden al escuchar. Y el índice de Colombia de algo que se llama lectura crítica es de los más bajos del mundo. Es la capacidad de usted ver un texto, entenderlo, pero cuestionar o decir, comparto esto, no comparto esto. Y en un lugar donde la gente no tiene la capacidad de entender, tomar postura respecto de lo que lee, es un lugar muy vulnerable a las ideas pasajeras, a la volatilidad de cualquier pensamiento. Entonces, generar pensamiento crítico es supremamente importante en la sociedad. Pero Carlos, en esa intención de generar un pensamiento crítico y que tiene la capacidad de poder observar algunas cosas, algunos escenarios, algunas conductas del gobierno, algunas conductas de las personas del común, ¿cómo entonces usted puede definir la vida y su entorno? ¿Cómo se declara ante eso, Carlos? No, hay que mantenerse escéptico de todo. Eso es lo más importante. Cuando usted pierde el ánimo de dudar, incluso no lo llevemos a los escenarios políticos, del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento si no es más que una persona formula una teoría y dice, las gotas caen porque tan, y el otro le dice, no señor, las gotas caen por esto otro, y el otro, y el otro, y así avanza la ciencia. Entonces, pues la humanidad no puede perder esa capacidad y nosotros no podemos perder esa curiosidad por el mundo. Pero es que también se corren riesgos. ¿Cuántas cosas no han pasado? Que claro, en esa libertad, en esa expresión, la persona termina haciendo unas cosas muy contrarias que afectan su integridad y afectan su entorno. Sí, pues todo tiene riesgo, pero si no nos hubiéramos arriesgado, hoy diríamos que la Tierra es plana, porque eso, y mucha gente que en su momento dijo que era redonda, Pero ¿no cree que usted es el hombre que hoy en día es por los límites que un día puso papá o mamá? Es la combinación de ambas cosas. Exacto, porque quien entiende y conoce sus límites sabe qué derechos tiene y hasta dónde puede llegar. Es la combinación de ambas cosas. Incluso las libertades entrañan en sí mismo una prohibición que permite que puedan existir. Usted tiene la libertad de expresión, pero eso entraña una prohibición de otra persona de no violar su libertad de expresión, y toda libertad dentro de sí misma entraña la libertad, la prohibición, por ejemplo, propiedad.
Usted tiene el derecho a la propiedad que entraña que usted no puede meterse a la propiedad del otro. Entonces, sí, sin duda, es un límite. Es una combinación entre límites y presiones o libertades. Eso es el desarrollo de la humanidad. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tanto cree Carlos en Dios? Yo soy de formación católica. Crecí y estudié, creo que toda mi vida con curas y monjas, con curas especialmente, jesuitas, que son muy críticos. Pero creo me he mantenido, digamos, al margen, como un practicante, no he sido un practicante, valoro muchos axiomas, valores de la formación católica, pero no he sido un practicante, digamos, de los ritos, por así decirlo. Sí de los valores y sí de la forma de ver el mundo y tal, pero de los ritos, es decir, del rito, no siento el... Sí, como del culto, la participación. Pero ¿por qué voy a esto? Porque una persona tan estudiosa como usted, y obviamente tan basado y más en el derecho, que es derecho romano, de una forma u otra ha tenido que leer alguna vez la Biblia. Y encuentra ese tipo de cosas que me está hablando. Obviamente las limitaciones, como también las libertades y saber hasta dónde voy, hasta dónde no voy. Desde ahí parte todo. La Biblia incluso se basa en una filosofía que es propia del derecho romano, que es el estoicismo, que es la idea, por ejemplo, de usted sacrificar las pasiones para acercarse a la virtud. Eso es el estoicismo, eso también contiene la Biblia muchos criterios. Bienaventurados los pobres porque ellos es el mundo de los cielos. Primero entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Son ideas del estoicismo. Pero con sus contextos, ¿no? Que comparte también el derecho romano y que en últimas llegan a hoy, ¿sí? Y es chévere ver cómo evolucionan y en últimas también uno se acerca a ellas de distintas formas. Porque mire, algo que de pronto he visto en Carlos Parra es que es muy descomplicado en su presentación. ¿Ve? Cualquiera lo podría juzgar de esta manera, hoy el sistema. Pero ¿por qué entonces a menudo expresa o manifiesta o se presenta de esta manera? No escoge como diferentes outfits, como decimos hoy o dicen los jóvenes hoy en día. Pues yo no sé, yo vi que hace muchos años que en Bucaramanga los que estudiaban Derecho y eran como a ver quién era el que iba más elegante y el más y con la corbata y todo. Y hubo un momento en donde yo me pregunté, ahora entonces ser abogado es el que lleve el traje más caro y entonces hay una asociación de entonces ese sabe más. Y eso es carreta. Entre más, eso es el que más quiere aparentar que, oye. Mire, hincha fiel del Atlético Bucaramanga que hasta en las medias. De Bucaramanga. Y eso es carreta. Entonces, después, cuando conocí gente a la que admiro académicamente, yo dije, esto es gente común y corriente que anda común y corriente. Lo que menos le importa es la imagen. Por ejemplo, un día cuando conocí a Rodrigo Primi, un constitucionalista muy famoso, en una camiseta normal, todo normal, y aquí gente que, pucha, uno sabe que, y ahí esos sí andan requete encorbatados, y eso es carreta. Entonces yo quisiera, y creo que hoy en día es así, que la gente lo juzgue a uno es por lo que tiene en la cabeza y el corazón y ya, no porque quién anda con la ropa más cara, nada, o sea, eso es, todo es pasajero. A eso voy, porque usted toca las bienaventuranzas, donde obviamente se da la oportunidad más al ser interior, al poder crecer espiritualmente. Entonces la esencia de Carlos es muy diferente a la que puede tener otra persona. Sí, de todo el mundo tiene sus virtudes, sus defectos, sus experiencias que lo marcan y eso somos en últimas. Bueno, un tipo como usted que podría estar ahorita quizás con su forma de ser, tras de un escritorio llevando casos interesantes. ¿Por qué decide ser político, man? Pues eso fue todo un camino. Eso comenzó acá cuando yo estudiaba en la Pontificia. En el 2007, si no estoy mal, hubo elecciones y en ese momento era candidato Didier Tavera y Horacio Serpa. Y yo era un chino de segundo semestre con las características de lo que hablábamos antes, inquieto. Y en un ejercicio de estos de debate que hicieron en la universidad, de Serpa contra Didier,
yo en la parte esta que uno le permiten formular preguntas, levanté la mano y hice una pregunta, que pues a mí me gustaba ver lo que estaba pasando y yo pregunté, porque en ese momento Didier tenía 28 años. Entonces el decir de todo el mundo era, qué bacano, un joven, necesitamos un joven. Y yo pregunté, oiga, bien que sea joven y todo, pero pues usted es el hijo de un narcotraficante condenado, ¿cómo va a representar la renovación de la política? Y ahí yo sentí una frustración y decepción muy grande porque el auditorio, que estaba conformado por mucha gente de sus filas, no sé, ni siquiera me chifló. Y yo, para mí eso fue una humillación, una pucha. Pero también un detonante. Y sentí, pucha, en Bucaramanga es muy difícil. En ese momento, planteémonos en el año 2007, en medio de tantas cosas que estaban pasando en el país, era muy difícil como que retar a la clase política. Y yo me fui ahí de Bucaramanga, me fui 10 años, siempre con esa sensación de, pucha, en Bucaramanga, como creo que ese sentimiento existió por muchos años y todavía existe en muchos municipios, y es, no se puede. Aquí no se puede porque si usted quiere hacer política alternativa, eso es mejor que se vaya para Bogotá, eso es mejor que se vaya para Medellín, pero en Bucaramanga no se puede. La maquinaria. Las maquinarias, y entonces uno llega con sus ideas, muy lindo, muy bonito, pero no señor, usted no le va a ir bien. Entonces, pues a mí me gusta hacer análisis electoral. ¿Qué es eso? Revisar los números de las votaciones. Y en el 2015 yo empecé a ver que empezó a crecer, como a brotar, el voto alternativo. Entonces, en Santander, un señor que era Leonidas Gómez sacó 230.000 votos. Y dije, juepucha, esto es un chispazo, le decimos nosotros un chispazo de dignidad aquí pasó algo como que no entendemos. Y eso empieza a crecer. Y cada vez más gente empezó a votar alternativa. Y hoy en día, pues eso que fue un chispazo en el 2015, siguió creciendo. Luego la consulta anticorrupción, por ejemplo, sacó 140.000 votos en Bucaramanga. Luego nos lanzamos nosotros. Yo fui la primera votación en Bucaramanga, así como que repartiendo un periódico. Danovis, mi compañero, fue la segunda con un espejo. Y eso que era un chispazo, hoy en día es grandísimo y está Fabián, está JP, está Cristian, está Ferley. O sea, hoy en día hay algo grande ahí, de pura política alternativa. Entonces, ¿yo por qué me metí? Cuando vi ese chispazo, yo dije, Santander está cambiando y yo no me voy a perder de eso porque me quedé haciendo, no sé, la vida académica o la vida que sea en Bogotá. Me voy para allá y voy a ser parte de ese cambio que está pasando. Si no hubiese sido abogado, político, ¿qué le hubiese gustado ser? El historiador. Aún hoy me gusta mucho la historia. Catedrático. Sí, yo hoy doy clases, pero como un hobby o como algo chévere. Los temas de patrimonios me gustan, los temas de las historias de la ciudad y lo que va pasando. Es ahí donde hemos visto que usted ha tenido la oportunidad de crear un par de juegos, sobre todo el llamado Pingo. ¿Eso qué es? Como yo estudié en temas de conflicto, dentro de eso hay un subtema que es teoría de juegos, que es básicamente analizar las dinámicas de los juegos, que eso sirve para muchas cosas, para resolver problemas. Entonces, Pingo es un juego de mesa que combinaba esta pasión que le decía, el gusto por la historia de Bucaramanga y una dinámica simple de juegos, que es unas tarjeticas que tienen como el patrimonio de la ciudad. Entonces son 42 tarjetas que tienen los personajes, historias de Bucaramanga, y yo lo usé para financiar mi campaña al consejo. Entonces vendimos, era a 35.000 pesos cada juego, recogimos como 10 millones de pesos y con eso arrancamos. Algo sirvió, ¿no? Claro. Carlos, pero yo veo que usted es una persona tan preparada, tan culta. ¿Cuánta falta nos hace la cultura y los gobiernos no le están apostando a eso? Sí, eso es un hecho porque casi siempre la inversión está orientada a las cosas que se vean como mega obras, cosas así, que claro se necesitan, pero entonces la inversión, por ejemplo, en temas culturales queda de última por un incentivo muy simple, y es un incentivo electoral de los gobernantes. La mega obra se ve, es un anuncio gigante de la capacidad de un gobernante. El ego alimentando su ego y diciendo que hice, cuando de verdad, eso es como si, yo no sé, o sea,
Nunca veo a los hijos aplaudiéndole al papá porque pagó el arriendo, porque pagó, pero los gobernantes como padres supuestamente de la patria sacan sus mejores inversiones en campañas publicitarias. Sí. Ahí son temas que a mí de pronto Está bueno ese ejemplo me mantengo al margen. Señor. Está bueno este ejemplo del hijo, no le aplaude al papá pagar el arriendo, eso mismo, a cada rato, ahorita que estamos en Bucaramanga, a cada rato, no, que entregamos tantos mercados. Sí, pero es que esa plata es de la gente y es para entregar mercados, no hay por qué. Mire, no, y la falta de cultura es tal, Carlos, el tiempo avanza, pero antes de irnos o de despedirnos, hubo una situación un poco compleja. Cuando alguien de una manera inculta, en una moto, toma la calzada, el área peatonal, como también aquel que sorprendieron quizás a punto de robar, y ustedes de una forma muy normal trataron quizás de corregir o de llamar la atención y casi se exponen. Eso fue tremendo, Carlos. Sí, eso fue un susto. Fue más susto la reciente, la segunda del puñal. Del puñal, nosotros no sabíamos que estaban en medio de un hurto, pensamos que era una riña y por eso vimos fácil como que meternos ahí. Pero cuando nos pusimos a ver los videos y cómo funcionaba, era un hurto lo que estaba desarrollándose, claro. Y nos sorprendió porque nosotros nos metimos de arranque. Lo que nos sorprendió es que el señor se bajara con tanta determinación a tirar casi que, pues eso no pasa en una riña. Entonces, después de ver como los videos, nos dimos cuenta que era un hurto y bueno, investigamos. Hoy la persona está capturada y eso fue un susto. Pero a nosotros nos gusta estar en la calle y en la calle pasan esas cosas. Y en parte de eso se aprende para usted poder ejercer mejor su trabajo. Entonces, pues son gajes del oficio. ¿Lo va a intentar otra vez? ¿Lanzarme al consejo? No. ¿Otro tipo de aspiración? No sé aún, pero el consejo, digamos, ya aprendí, di todas las luchas con toda la capacidad, pasión, compromiso, pero es una etapa y pues yo quiero que el lugar que ocupo, ojalá lo ocupen más personas preparadas, con ganas de hacer las cosas bien, ojalá lo que yo soy, digamos, lo pueda ocupar 2 personas, crecer el voto alternativo, entonces pues yo quiero abrir el espacio que llegue más gente. Carlos, gracias por estar con nosotros en Ciudad Viva. Bueno, muchas gracias por invitarme y muy bacano este espacio. Señoras y señores, llegamos a la parte final de Ciudad Viva, agradecido primeramente con Dios y con todos ustedes porque nos dan esta oportunidad de llegar a sus hogares con un programa con un contenido muy alto. Un abrazo fuerte para todos, feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Decora Victoria. Somos expertos en artículos, soportes para televisores importados o nacionales, asesoría, información e instalación 312-833-4492. Decora Victoria. Decoración y accesorios para tu hogar y oficina.